Hola guerrera, bienvenidas al podcast donde hablamos de divorcio y liderazgo femenino. Yo soy Mirelis Mejías, tu coach. Hola mis queridas guerreras, bienvenidas a esta nueva entrega de divorcio y liderazgo femenino. En este episodio vamos a explorar cómo el discurso interno puede influir en nuestras acciones, especialmente durante este proceso de divorcio. Vamos a descubrir también la importancia de este diálogo y cómo puede afectar nuestra recuperación emocional. Además, vamos a estar explorando herramientas para cambiar estos patrones negativos y cómo el coaching puede ser la clave para este proceso de transformación. Esta semana yo comentaba a través de mis redes sociales algunas de las creencias que más nos afectan en este proceso de recuperación. Y es que viene la prima, la mamá, la tía y nos suelta oye, tú tienes que hacer esto porque si no, no consigues esto otro. Y todas estas cosas de alguna manera van contribuyendo a que este diálogo interno vaya creciendo y nosotros las mujeres somos las maestras, las dueñas del autocastigo y mira que nos tratamos mal, mira que nos decimos cosas mal. Porque hemos crecido en una sociedad que nos hace responsables única y exclusivamente de el éxito. No me gusta hablar del éxito, pero así es como lo ve la sociedad, del éxito o no de un matrimonio. Por lo tanto, dentro de las creencias está esta idealización del amor, de que el matrimonio debe ser para toda la vida, a toda costa, y si no resulta así, nosotras nos castigamos y este diálogo interno hace tanto daño. Por eso quiero hablar de este tema. Me escribieron algunas seguidoras por este tema y decidí hacer un episodio del podcast para hablar de esta influencia de ese discurso interno, cómo puede ser tan intenso al punto de llevarnos a tomar decisiones erradas durante nuestro proceso de divorcio o a dificultar la recuperación en este sentido. Pues bien, yo sé, porque ha sido una experiencia vivida, que durante el divorcio nuestro discurso interno puede ser muy intenso y puede estar lleno de emociones como el odio, como la rabia, la desesperanza. Y este diálogo no solo refleja nuestra realidad emocional, sino que también impacta directamente en nuestras acciones y en nuestras decisiones. Tomar conciencia de este vínculo es el primer paso hacia esa recuperación emocional, que es lo que nos va a permitir estar saludables. Durante un divorcio nos enfrentamos realmente a tantos diálogos y estos pueden moldear también nuestra percepción y configurar también nuestras acciones. Tenemos 3 tipos de diálogo y voy a empezar hablando de este diálogo autocrítico. Y no necesitas ser una mujer muy exigente contigo. De hecho, mientras menos exigente, creo que más autocrítico es este diálogo, porque nos juzgamos constantemente, cuestionamos constantemente nuestras decisiones y nos atribuimos la culpa de la situación. Este diálogo autocrítico se vuelve implacable y se manifiesta como esa voz interna que constantemente cuestiona nuestras decisiones y nuestras acciones en el pasado. ¿Debía hacer esto? Si yo hubiese hecho esto así, yo debía hacer esto de esta manera. Y capaz si no me hubiese ido, él no me hubiese sido infiel. Y si yo hubiese estado ahí, no hubiese aparecido esta otra mujer, etcétera, etcétera. Hay infinidad de situaciones. Y esto nos lleva a asumir la culpa de todas las situaciones del pasado. Este diálogo se caracteriza por esa autoevaluación implacable, donde cada elección y cada movimiento se somete a ese escrutinio detallado y despiadado. En el contexto del divorcio, esta autoevaluación puede ser vinculada a diversas creencias que ya están arraigadas y que han sido moldeadas por experiencias de la vida, por expectativas personales y por la influencia que tenemos de la sociedad.
Y yo le decía a una de mis seguidoras esta semana que la gente viene y nos dice cosas como si fueran una absoluta verdad. Es que tú tienes que procurar que haya una buena comunicación con tu ex esposo por el bien de los niños. Y esto, la mayoría de las personas nos dicen porque ha sido lo que han escuchado. No conocen nuestra historia, no conocen lo complicada que pudo haber sido la comunicación con nuestra expareja, pero asumen que eso es lo correcto, que eso es lo que deben decir en ese momento y que esa es la sugerencia que deben hacer. Yo he aprendido después de estudiar coaching y después de mi divorcio, que cuando alguien viene y me cuenta, no en un proceso de coaching, por supuesto, pero cuando alguien viene y me cuenta una situación relacionada con esto, mi primer pensamiento es, yo no conozco la verdad absoluta. Yo estoy escuchando lo que me está contando esta persona y yo no puedo hacer suposiciones o asumir ninguna postura. Entonces, en ese caso, cuando voy a dar un consejo, siempre le pregunto a la persona si quiere saber mi opinión. Quiere saber mi opinión, pero cuando voy a pensar esa opinión, siempre me planteo esa posibilidad de que yo no sé cuál es la realidad. Yo no sé cuál es el comportamiento o cuál ha sido el comportamiento de esa persona dentro de una relación y menos el comportamiento de su expareja. Porque la experiencia también me ha dicho que sobre todo los hombres con estas personalidades narcisistas pueden ser completamente encantadores ante personas que no conocen su vida, ¿no? Y el que una persona sea encantadora para nosotros no significa que dentro del hogar haya tenido o tenga un comportamiento impecable. Entonces, como yo viví esa situación, siempre que alguien me viene a contar algo, yo asumo que esta persona sabe algo que yo no sé, porque yo no conozco su vida. Y por último, yo le pregunto si quiere mi opinión, porque muchas veces nos vemos opinando y dando consejos sobre algo que no conocemos y lo peor es que ni siquiera nos pidieron esa opinión. Entonces hay muchas creencias que pueden fortalecer ese diálogo autocrítico. Y voy a mencionar algunas porque son las que más he identificado yo en mi vida y cómo estas creencias fueron fortaleciendo este diálogo autocrítico en mí. Y estaba ese perfeccionismo como estándar inalcanzable. Y yo creo que en este sentido las redes sociales hacen mucho daño, chicas. Y yo les voy a ser muy sincera. No se crean todo lo que ven. No se sientan mal cuando ven que su amiga sube fotos de su pareja, sube fotos en viajes, sube fotos y hace comentarios de, ay, eres el amor de mi vida, eres lo más importante. Es más, ni siquiera se crean cuando las hace él. Porque la realidad es que yo también lo hice en medio de mi proceso de divorcio. Yo en algún momento subí fotos. Yo les he comentado por aquí que la Navidad del 2019 fue la peor Navidad de mi vida. Y 2 días después de la Navidad yo estaba subiendo fotos de Navidad. Entonces, y la gente comentando, ay, qué linda familia, qué hermosa familia, que Dios los bendiga. No se crea nada de lo que ven en redes sociales. Es justo esta la razón por la que si ustedes entran a mis redes sociales, no van a ver fotos con mi pareja, no van a ver fotos de los viajes que hacemos, no van a ver fotos de lo felices que somos, y lo somos muchísimo, pero también tenemos nuestras dificultades, pero también tenemos nuestros problemas. Entonces, no se crean todo lo que ven en las redes sociales, porque esto hace que pongamos expectativas muy altas también en nuestras relaciones. Y la realidad es que la vida de ninguna pareja es eso que vemos en redes sociales. No lo es. Por mucho que veamos que, ay, qué lindo, cómo se aman, esas personas tienen conflictos, esas personas tienen dificultades dentro de su relación. Ese perfeccionismo que vemos en las redes sociales puede alimentar este diálogo autocrítico durante el divorcio. Porque vemos que mi amiga sigue dentro de un matrimonio con su esposo que le hace regalos, que la lleva de viaje. Y eso nos hace adquirir un estándar irreal que puede hacernos sentir que cualquier falla en la relación matrimonial es exclusivamente nuestra responsabilidad. Por lo tanto, esto genera un diálogo interno de constante autoexigencia. Y lo digo porque a mí me pasó. Luego, otra de las creencias que puede alimentar este diálogo autocrítico es la culpa y la vergüenza como peso emocional. Ya yo tengo aquí un episodio que hablo de la culpa, porque la presencia de estos sentimientos de culpa y de vergüenza sobre todo
puede intensificar ese diálogo autocrítico. Las mujeres empezamos a culparnos por no haber hecho lo suficiente para salvar la relación o por creer que podríamos haber evitado la ruptura. Sentimos vergüenza y esto a menudo está asociado con ese estigma social que hay alrededor del divorcio, porque esta mujer se divorció, ella fracasó, cuando la realidad es que está confirmado que la mayoría de los divorcios ocurre mucho antes de que nos planteemos el divorcio y la mayoría de las mujeres han podido hablar esto con su expareja antes de pedirles el divorcio. La mayoría de las mujeres, de hecho hay muchos TikToks súper graciosos de hombres y eso me causa mucha impresión. Los hombres hablan que las mujeres ya te han dicho muchas veces antes de divorciarse lo que está ocurriendo dentro de la relación. Entonces, cuando el hombre cree que ya las cosas se solucionaron, esa mujer lo que está es tomando tiempo y planificando su divorcio, y por eso los hombres dicen, me pidió el divorcio cuando yo no lo esperaba. Porque claro, antes de pedirte el divorcio ya te había explicado qué era lo que pasaba dentro de la relación. Recuerdo que todos los años yo tenía una crisis en la que yo hablaba con mi ex esposo y yo le decía, yo no me siento bien en esta relación. Yo estoy pensando en el divorcio. Yo creo que ha sido como un defecto o una virtud, no sé. Bueno, yo creo que definitivamente ha sido una virtud, pero que se ha tomado como defecto el hecho de que yo sea demasiado sincera y yo no puedo convivir con un pensamiento dentro de mí, con una sensación, y yo tengo la necesidad de conversar con mi pareja de todo aquello que me pasa. Y es algo que yo no puedo vivir con ese pensamiento dentro de mí. Yo tengo que expresarlo, no buscando el conflicto, sino decirle a mi pareja cómo me siento con respecto a determinada situación. Y yo todos los años hablaba sobre el divorcio con mi expareja. Y después me resultaba súper curioso cómo le comentaba a la gente o le decía a su familia que yo le había pedido el divorcio así de repente. Cuando la realidad es que yo siempre durante los últimos 3 años estuve hablando cada 6 meses con respecto al divorcio. Estuve mencionando mi deseo de divorciarme. Y siempre que hablaba era buscando también esa posibilidad de arreglar esa situación o de arreglar esa emoción en mí o de conseguir acuerdos con mi expareja para no tener que llegar al divorcio. Afortunadamente pasó porque, yo se los digo siempre, después de que terminamos el divorcio, somos incapaces, esa posibilidad no existe de que visualicemos un futuro mejor que el que hemos tenido, pero la realidad es que si trabajamos en nosotras, si hacemos el trabajo que es necesario y además muy doloroso, la vida después del divorcio puede ser increíblemente mejor. Para mí lo ha sido en un 90%. En un 90% mi vida ha mejorado muchísimo después de hacer ese trabajo que les digo. Y yo les digo también, mi trabajo no ha terminado, es un trabajo constante que requiere sobre todo de mucha resiliencia. Otras de las creencias que ayudan a fortalecer este diálogo autocrítico es estas expectativas no cumplidas como fuente de desilusión. Las expectativas que no cumplimos dentro del matrimonio pueden ser también una fuente importante de este diálogo autocrítico. Si las expectativas sobre la relación o sobre uno mismo no se cumplieron, las mujeres pueden interpretar eso como una falla personal. Y esto genera un diálogo interno que critica constantemente sus elecciones y contribuciones en el matrimonio. Y esto tiene que ver también, yo digo, con todas estas películas de Disney con las que crecimos, que si el príncipe tiene que venir a salvarnos, que si vivieron felices por siempre, que si la boda, que si esto. Yo nunca me puse un vestido blanco, espero hacerlo algún día y lo dejo aquí grabado por si eso sucede. Pero esa expectativa de no haberme puesto un vestido me hizo a mí tener un diálogo autocrítico súper intenso, como que, ¿por qué no lo exigí más? Y quizás si yo no hubiese salido embarazada durante el noviazgo, yo sí hubiera podido tener una boda con un vestido. O quizás yo no le comuniqué a él de la manera correcta que sí hubiese querido tener una boda con vestido. Yo recuerdo que en un momento lo planifiqué incluso, pero bueno, esto será para otro episodio. El punto es que yo tenía un diálogo súper crítico en este sentido de que no cumplí ciertas expectativas dentro de mi matrimonio anterior. Y esto no digo que sea del todo negativo, porque el hacer un análisis sobre cosas que no pudimos hacer
durante nuestro matrimonio anterior nos permite fijar puntos que quisiéramos cumplir en nuestra próxima relación y utilizarlo para este proceso de visualización. Y a mí me sirvió muchísimo porque yo decía, bueno, yo no pude hacer esto durante mi matrimonio, yo no pude tener este tipo de comunicación. Pues bien, cuando yo tengo una pareja nuevamente, yo quisiera hacerlo de esta manera. Entonces, en ese sentido, me sirvió. Pero sí es cierto que todo lo anterior me ayudó a fortalecer este diálogo súper autocrítico. Yo fui muy dura conmigo, yo me lastimé muchísimo en ese sentido. Y yo creo que lo único que salvó esta situación fue el hecho de que yo había hablado tantas veces sobre mi divorcio con mi expareja que no me sentía completamente culpable en ese sentido. Pero sí hay muchos efectos profundos a raíz de ese diálogo autocrítico. Cuando no se aborda correctamente, puede tener efectos muy perjudiciales en nuestra salud mental y emocional. Más que todo, luego de que empezamos este proceso de divorcio que tiene ya que ver más con los aspectos legales. Y algunos de estos efectos más notables incluyen ese aumento del estrés emocional, porque nuestro diálogo autocrítico es constante y genera un aumento significativo en los niveles de estrés porque nos encontramos atrapadas en este ciclo negativo de pensamientos que afectan nuestro bienestar general y dificultan nuestra adaptación al cambio. Si este ciclo se prolonga, usted es incapaz de ver un futuro fuera de ese matrimonio. Usted es incapaz de verse recuperada emocionalmente. Y otro de los efectos es esa dificultad para tomar decisiones. Este constante cuestionamiento, esta autocrítica, dificulta definitivamente esa capacidad de tomar decisiones que sean ya conscientes e informadas. Esta falta de confianza en nosotras mismas nos puede llevar a esta parálisis a la hora de tomar decisiones y esto también afecta aspectos prácticos del proceso de divorcio, como un proceso de liquidación de sociedad conyugal, división de bienes, división de deudas y demás. No puedes tomar decisiones conscientes y decisiones informadas si tienes este diálogo autocrítico constante. Y esto también va a tener un impacto en la autoestima de las mujeres, porque este diálogo mina la autoestima y la forma en la que nos vemos como mujeres. Podemos llegar a percibirnos como inherentemente defectuosas. Y esto afecta también esa percepción que tenemos de nosotras mismas y, por tanto, la confianza en nuestras habilidades para enfrentar desafíos. Y lo he visto muchísimas veces en sesiones de coaching. Yo no soy capaz. Yo tengo 50 años. ¿Cómo yo voy a poder salir adelante después de que toda una vida fui ama de casa? Y también he visto a mujeres después de 50 años salir de este diálogo interno tan dañino. Otro de los efectos es esa dificultad en el proceso de recuperación. La recuperación emocional después del divorcio se obstaculiza por el diálogo autocrítico. En lugar de centrarnos en la sanación y el crecimiento personal, quedamos atrapadas en este ciclo de autoacusación que prolonga por demás ese dolor emocional que definitivamente hay en un proceso de divorcio. Incluso yo, que decidí mi divorcio, que ya lo había pensado durante 3 años, que estaba prácticamente determinada a enfrentar cualquier obstáculo y lo hice realmente con total determinación. De hecho, yo lo he dicho aquí, ni una sola vez, después de que tomé la decisión, ni una sola vez dudé de mi decisión. Y hay muchas mujeres que lo piensan, luego viene su pareja y mira, intentémoslo una vez más y demás y demás. Yo ni una sola vez dudé de mi decisión. Sabía que iba a enfrentar obstáculos, pero aún así yo tuve este proceso de dolor emocional, de duelo del divorcio. Entonces quiero hablar ahora de la manera en la que podemos abordar este diálogo autocrítico. Cómo hacerlo es esencial para promover esta recuperación emocional saludable y algunas estrategias incluyen la autoconciencia. Para esto es necesario que reconozcamos y que seamos conscientes de que tenemos un diálogo interno autocrítico y ese es el primer paso para poderlo abordar. Es importante que identifiquemos cuáles son los patrones de pensamientos negativos que nos permiten comenzar este proceso de cambio. Y yo recuerdo que yo tuve hasta hace muy poco este diálogo autocrítico, sobre todo lo relacionado con el tema de los niños, porque muchas de estas creencias venían asociadas a eso. Tú tienes que procurar, Mirelis, que la comunicación
con el padre de tus hijos sea buena, por el bien de tus hijos. Entonces yo me estaba haciendo responsable de esa comunicación por el bien de mis hijos, todo por el bien de mis hijos. Y este diálogo interno para mí se fue intensificando hasta el momento en el que yo pude reconocer que yo tenía un diálogo interno autocrítico. Entonces comencé a tener o a realizar prácticas de autocompasión. Y cultivar la autocompasión implica tratarnos con amabilidad y tratarnos con comprensión en lugar de criticarnos. Es desarrollar esa perspectiva más compasiva hacia nosotras mismas, que además contribuye a aliviar también esa carga emocional. ¿Y cómo se practica la autocompasión? ¿Qué necesito? ¿Por qué me siento así? ¿Qué puedo hacer por mí en este momento para no sentirme de esta manera? Buscar ayuda. Y esta ayuda incluyó buscar un terapeuta, porque la terapia es ese espacio seguro para explorar y abordar el diálogo autocrítico. Y yo me sentí muy bien con mi psicólogo porque en ningún momento me hizo sentir que yo estaba tomando decisiones desacertadas. Finalmente entendí que algunas sí eran desacertadas, pero en ningún momento me hizo sentir así. Entonces es muy importante que un profesional las pueda ayudar a desafiar también esas creencias que son irracionales en muchos casos y ayudarles a fomentar ese cambio positivo en la autoevaluación. Finalmente, este diálogo autocrítico puede convertirse en esa fuerza interna destructiva. Comprender que las creencias que fortalecen ese diálogo autocrítico y reconocer que esas creencias tienen efectos negativos en nosotros nos permite tomar decisiones o nos permite tomar medidas para abordar este fenómeno con un enfoque en la autoconciencia, en la autocompasión y en algunos casos la ayuda de un terapeuta nos permite transformar ese diálogo y facilitar también ese proceso de divorcio de manera más saludable y enriquecedor desde el punto de vista emocional. Al abordar este diálogo autocrítico, allanamos ese camino hacia la recuperación emocional más sólida y la construcción de una base para futuros crecimientos y empoderamientos personales. Ahora voy a hablar del segundo tipo de diálogo que solemos tener en este diálogo interno, y es este diálogo de víctima. También lo tuve, porque experimentamos sentimientos de impotencia, nos percibimos como víctimas de la circunstancia y esto puede limitar también nuestra capacidad para tomar el control de nuestras vidas. En todo caso, no importa si eres víctima o no, el diálogo de víctima te afecta. Yo sentía todo el tiempo una sensación de injusticia. Por último, si han escuchado mi historia acá en el podcast, saben que hay injusticia, pero mi diálogo de víctima tenía que cambiar. ¿Cómo sabemos que tenemos un diálogo de víctima? Bueno, justamente por eso, porque experimentamos sentimientos de impotencia, de injusticia absoluta. Y en este complejo escenario del divorcio, este diálogo de víctimas se manifiesta como una narrativa interna en la cual nos percibimos como sujetos pasivos, atrapadas en estas circunstancias y a merced de los acontecimientos. Este tipo de diálogo interno lleva consigo también una carga emocional considerable. Es injusto que el padre de mis hijos me haya dejado endeudada en este país, no me haya enviado ni siquiera un poder para yo deshacerme del departamento, para yo tomar decisiones con respecto a mis hijos. Es injusto, sigue siéndolo, pero yo decidí hacerme responsable de eso. Y entonces, lo contrario a la victimización es la responsabilidad. Lejos de sentirme como víctima, me hice responsable, aún admitiendo que hay injusticia. Pero yo me hice responsable y es como decir, tomé el toro por los cuernos y tomé acción. Decidí hacer algo con toda esa basura que me quedó encima. ¿Y de dónde viene este diálogo de víctima? Viene desde esa culpabilización externa, porque esto a menudo surge de esa tendencia que tenemos a culpar a los factores externos como la expareja, las circunstancias o incluso el destino por la situación del divorcio. Esta externalización de la responsabilidad contribuye a la sensación de que estamos impotentes. Por último, ¿qué hice para esto? Dije, bueno, la decisión de endeudarnos de esta manera no fue solo de él, fue una decisión que tomamos los dos. Él me dejó en esta situación, pero yo tomé la decisión
de estar en esta posición. No fue él quien me dejó así. Entonces yo me hice responsable de la parte que me correspondía y asumí que como consecuencia estaba a hacerme responsable también de su parte. Esas son las consecuencias de tomar malas decisiones o de tomar decisiones en las que no podemos visualizar un camino distinto al que imaginamos, ¿ya? Y esto también está asociado a esta desconexión con el poder personal, con nuestro propio poder. Nos vemos a nosotras mismas como sujetos indefensos, incapaces de influir en los eventos que nos rodean. Y es como decir, somos un títere. O sea, cuando tenemos este diálogo de víctima, dejamos de vernos con poder, dejamos de vernos como mujeres que toman decisiones y que estamos al azar, estamos como en un río dejando que la corriente nos lleve, sin poder tomar decisiones y sin poder tomar el control de nuestras vidas. Y esto también está generado por ese enfoque que yo les digo, sentía constantemente y es la injusticia que percibía. Este diálogo de víctima a menudo se centra en esa percepción de injusticia real, en mi caso, o percibida en el caso de muchas mujeres, porque también conozco de casos de mujeres que todo el tiempo, ay, porque ese hombre no hace no sé qué, y reciben pensiones, y los padres se hacen responsables de los hijos, pero ellas quieren que este hombre se comporte como cuando estaba dentro del matrimonio. Entonces, hay muchas ocasiones en que esta injusticia no es real. Entonces, este diálogo también tiene que resolverse para eso, para saber cuándo sí hay justicia y cuándo solo la estamos percibiendo. Esta atención desproporcionada a lo que se percibe como una situación injusta refuerza también esa sensación de que somos víctimas. ¿Cuáles son los efectos de ese diálogo de víctima en las mujeres? Bueno, uno que inhibe nuestra toma de decisiones, porque esta percepción de que somos víctimas nos puede llevar a sentirnos atrapadas en un papel pasivo, lo que también dificulta esa capacidad para realizar elecciones informadas y proactivas. Y es en estos casos en los que vemos que tenemos una posición tan de víctima que en unas ocasiones podemos tomar decisiones y no las tomamos. Las mujeres se sienten tan víctimas que hay ocasiones en las que tienen voz, tienen poder de decisión y no asumen esa posición y ese rol de dueños de su vida y capaces de tomar decisiones también por el bien de sus hijos. Este diálogo de víctima también tiene un efecto en nuestra autoestima, absolutamente, porque esa falta de empoderamiento y la creencia propia de impotencia puede minar esa confianza que podemos tener en nosotras mismas y por tanto existe una limitación en el crecimiento personal. Esa falta de voluntad para asumir la responsabilidad y aprender de esta experiencia nos limita el desarrollo y la adaptación a esta nueva realidad. ¿Cómo se puede abordar este diálogo de víctima? Pues con responsabilidad. Reconocer que somos responsables es el primer paso para romper este ciclo de diálogo de víctima. Y esto implica también aceptar que aunque las circunstancias pueden ser difíciles, yo no digo que no, para mí lo fue muchísimo, aún tenemos el poder de influir en nuestras vidas. Tenemos el poder para cambiar el curso de esos acontecimientos. Tenemos el poder para decidir qué hacer con esta dificultad que puede ser real o no. Entonces, tomar responsabilidad es el primer paso. Luego, tenemos que reenfocar nuestro empoderamiento. Cambiar esa narrativa de víctima hacia empoderamiento es esencial. Identificar áreas donde aún tenemos control y tomar medidas concretas contribuye a recuperar ese crecimiento, ese sentido de agencia. Y en mi caso, yo reenfoqué mi empoderamiento cuando decidí dejar mi casa y venir a vivir frente a mi oficina, porque yo estaba teniendo dificultades constantes con el padre de mis hijos porque vivía muy cerca de mí y constantemente eran las agresiones. Iba y me hacía un escándalo, iba, y como era también propietario de la casa, se sentía con el poder y el derecho de entrar a mi casa y de hacer lo que quisiera. Y cuando yo dije, bueno, esta es la realidad, y es que sí, él sigue siendo propietario de esta casa y yo no quiero que este hombre siga transgrediendo mis límites, yo empecé a ver caminos, yo empecé a ver posibles soluciones y tomé el control y dije, me voy de aquí. Y puede que esta no haya sido la mejor decisión, pero empecé a ver caminos. Yo sigo creyendo que fue la mejor decisión, pero
Para muchas, abandonar su hogar no puede ser la mejor decisión, pero yo comencé a ver posibles soluciones y empecé a actuar. Y es muy importante que lo podamos enfrentar con apoyo emocional y también profesional. Buscar el apoyo de amigos, buscar el apoyo de familiares y profesionales es crucial. Un entorno de apoyo nos puede proporcionar esas perspectivas externas que no tenemos o que no vemos y los recursos que nos ayuden a superar esa sensación de impotencia. Reconocer las raíces y los efectos de este diálogo interno nos permite tomar decisiones y tomar medidas concretas para cambiar esa narrativa y para recuperar también ese sentido de control sobre nuestras vidas. Al asumir esta responsabilidad personal, enfocarnos en ese empoderamiento y buscar el apoyo adecuado, es posible transformarnos y transformar ese diálogo de víctima en una herramienta de crecimiento personal y también de adaptación positiva ante estos desafíos que definitivamente sí trae el divorcio. Voy a hablar del tercer tipo de diálogo ahora que tenemos cuando estamos atravesando el divorcio y es este diálogo de odio hacia la expareja. Ese resentimiento, esa ira puede generar un diálogo interno cargado de hostilidad hacia la expareja y esto afecta nuestra paz emocional. Ojo, con esto no digo si tu pareja te traicionó, si tu pareja te abandonó, si tu pareja te dejó en una posición desventajosa. Y ayer yo veía un documental que está en Netflix que les recomiendo a todas, que es sobre el feminismo. Y escuchaba a una cantante y ella decía que mientras estuvo en el grupo musical en el que estaba con su exmarido tenía una relación extramatrimonial y todo el grupo musical lo sabía, incluso ella. Y cuando ella también decidió tener una relación extramatrimonial, la expulsaron del grupo musical. Y en esos tiempos las mujeres no tenían derecho a firmar un cheque, no tenían derecho a tener una cuenta bancaria y tenían cuentas bancarias en conjunto. Su ex marido vació las cuentas bancarias con dinero que también había ganado ella porque ella era cantante en ese mismo grupo musical. Nunca le pasó pensiones alimenticias para los hijos que tenían y la dejó desamparada. Todo el grupo musical estuvo de acuerdo en expulsarla del grupo. Fíjense por qué, por tener una relación extramatrimonial igual que el exmarido. Y esta mujer quedó desamparada y se vio obligada a luchar por el dinero que era de ella y que el marido le quitó. Pues bien, esto genera una sensación de odio que es innegable y que yo no le puedo decir a las mujeres, ay, no lo puedes odiar, porque esto también es muchas de las cosas que nos dicen, ¿no? Por el bien de los hijos, tú tienes la responsabilidad de quitarte el odio. Cuando la realidad es que en mi caso, yo también recibí muchas expresiones de odio, de rechazo, de resentimiento, de todo por parte del padre de mis hijos. Entonces yo no les estoy diciendo a las mujeres que no se permitan estos sentimientos, porque estos sentimientos son naturales. Y si este hombre te lastimó, te abandonó, te humilló, te avergonzó en público o te desprestigió en público, tienes todas las razones del mundo para sentir este odio hacia tu expareja. Pero este diálogo de odio viene cargado también de hostilidad y es un complejo escenario emocional, pero el diálogo de odio hacia la expareja se manifiesta como una corriente interna de resentimiento e ira dirigida hacia esa persona con quien compartimos una relación íntima. Y este tipo de diálogo no solo afecta la percepción de la expareja, sino que también influye de manera significativa en nuestra propia paz emocional. Y esto tiene raíces que pueden estar originadas en heridas emocionales no sanadas durante el matrimonio, y es este diálogo de odio que a menudo tiene sus raíces en esas heridas, en esos eventos pasados, en esas acciones que durante el matrimonio dejaron cicatrices profundas en nosotras, dando lugar a estos sentimientos intensos de rencor. Yo lo experimenté por mucho tiempo. Tuve una percepción de injusticia por muchísimo tiempo, que puede ser real en algunos casos, pero puede ser también percibida. Yo, cuando cuento esta historia, lo que me está sucediendo a mí, todo el mundo me dice, es real, ¿no? Pero esto puede alimentar también ese diálogo de odio
Y si sentimos que fuimos tratadas de manera injusta durante el matrimonio o el proceso de divorcio, esto también puede dar lugar a una carga emocional negativa. Y una vez que yo me di cuenta de que este sentimiento de injusticia estaba prolongando mi sanación emocional, estaba dificultando mi sanación emocional, yo decidí acabar con eso, pero no por él, porque él sigue siendo merecedor de todo ese sentimiento de odio, de ira, de rencor. Pero lo hice por mí, porque todos esos sentimientos en nosotras hacen mucho daño. Entonces, no por él, sino por mí, yo decidí parar con eso. En algunos casos, este diálogo puede estar dado por estos desafíos que hay en la aceptación de la ruptura. No fue mi caso, pero en el caso de muchas mujeres que han tenido que asumir un divorcio que no querían, cuesta mucho trabajo aceptar que la ruptura puede ser un proceso difícil, pero que es real. Y este diálogo de odio a menudo surge cuando hay dificultades para que aceptemos la realidad de la separación. Esta dificultad para aceptar la ruptura puede traer esta búsqueda de culpables por el dolor que experimentamos, de que él tuvo la culpa, de que él hizo, y esto lo vamos alimentando y lo vamos alimentando. Esta búsqueda de un culpable dificulta esa salida del diálogo autocrítico porque deteriora nuestra salud emocional. Esa carga emocional negativa asociada con el odio hacia nuestras parejas contribuye a este deterioro de nuestra salud emocional, y esta constante alimentación de pensamientos hostiles puede generar ansiedad, puede generar depresión y puede generar otros problemas emocionales. Cuando les digo que hasta hace muy poco yo tuve eso, recuerden que estaba hablando aquí que yo tuve que hacer un proceso de terapia por ansiedad, y fue justamente por esto, porque yo era incapaz de disfrutar de la increíble vida que estoy teniendo ahora, porque siempre estaba alimentando este sentimiento. Y era inconsciente. No es que yo decía, tengo que odiarlo, pero yo sentía, no odio, sino esta sensación de que es injusto lo que me estaba pasando. Era injusto que yo tuviera que pagar sus deudas. Era injusto que mis hijos fueran abandonados por él porque yo decidí el divorcio. Esto me estaba generando mucha ansiedad porque además no era un problema que yo pudiera decidir. Cuando un hombre decide abandonar a sus hijos, nosotras como madres no podemos hacer nada. Y no depende de que salgamos corriendo a buscar una solución con un hombre que tuvo la oportunidad y que tuvo la decisión de hacer este tipo de acción. Entonces, no es nuestra responsabilidad, no podemos hacer nada por solucionarlo, no podemos salir corriendo a solucionar esto, lo único que podemos hacer es cumplir con nuestra responsabilidad. Y esta dificultad en la coparentalidad, cuando hay hijos involucrados, este diálogo de odio puede afectar esa capacidad de tener una coparentalidad efectiva, porque la hostilidad interna puede filtrarse en las interacciones y esto genera un entorno poco saludable también para los niños. También otro efecto es ese bloqueo en el proceso de recuperación que yo hablaba anteriormente, porque el odio que se prolonga hacia la expareja puede convertirse en un obstáculo en ese proceso de recuperación. Nos vemos imposibilitadas de liberar estos sentimientos y esto puede mantener a la persona anclada en el pasado y dificultando esa adaptación al cambio. ¿Cómo se aborda este diálogo de odio hacia las parejas? Bueno, con un proceso de sanación emocional, que puede ser buscar ayuda, puede ser encontrar apoyo en profesionales, en amigos, y esto proporciona ese espacio para procesar y sanar esas heridas emocionales. También con prácticas de empatía. Cultivar la empatía no significa que usted ceda o permita que se transgredan sus límites. Cultivar la empatía no implica también justificar sus acciones, sino comprender que todas las personas enfrentan desafíos y tienen motivaciones complejas. Por último, esas motivaciones también pueden estar generadas en consejos de familiares y amigos y en creencias. Y yo esto lo entendí hace muy poco. La decisión de mi exmarido de abandonar a sus hijos estuvo muy influenciada por su hermana, que le facilitó y le proporcionó esa opción de irse del país para no tener que pagar pensiones alimenticias. Entonces, en este sentido, practicar la empatía también implica reconocer que las personas a veces también se ven limitadas, y esto no significa que yo lo esté justificando,
sino que se ven muy involucradas en las creencias y en los pensamientos de personas que están ajenos a sus sentimientos, que están ajenos a su realidad y que le hacen recomendaciones basadas en su percepción y en su realidad. Y entendí que quizás en estos momentos él se esté arrepintiendo, que quizás él también estaba siendo víctima de todas esas creencias que también abundan por ahí, todo el estigma que hay hacia el divorcio cuando lo decide una mujer. Y muchos hombres, por el machismo, por esta sociedad patriarcal que predomina, que le dice a los hombres que si las mujeres los dejan, ellas son unas PUTAs, que ellas son unas malas madres, que cuando una mujer decide el divorcio es porque no valora el matrimonio, no valora la familia. Y todas estas creencias también repercuten en las decisiones de los hombres. Entendí también, gracias a esta empatía, que mi expareja creció en un ambiente machista, marcado también por la crianza de su mamá. Fíjense así como es, que su mamá hizo que predominara este pensamiento machista de que él es perfecto, que él toma decisiones, que no se equivoca, que todo lo que él hace es maravilloso, perfecto y que los equivocados son los que le rodean. Entonces, esta empatía me permitió ver más allá de este sentimiento de odio hacia él, que él también pudo haber sido víctima y no solo culpable. Y curioso porque constantemente durante el matrimonio yo recibí estos comentarios de él, que yo tenía que someterme a él, de que las mujeres tienen que someterse a los maridos. Y por último, esto también era una creencia que le imposibilitó a él escuchar mis opiniones, escuchar mis necesidades. Y por último nos vimos en esta situación. Otra manera de abordar este diálogo de odio es a través de enfocarnos en el futuro. Cambiar nuestro enfoque del pasado hacia el futuro es crucial. Establecer metas personales y centrarnos en ese crecimiento personal nos puede ayudar a desviar la atención del odio hacia la construcción de una nueva y saludable realidad. Al liberarnos del odio, nos creamos este espacio de recuperación emocional que es definitivamente más saludable y que facilita la construcción de nuevas perspectivas positivas. En este caso quiero hacer una aclaración y es que en mi caso yo creí que para controlar ese diálogo tenía que hacer un proceso de perdón. Y aquí también tengo un episodio que hablo sobre el perdón. Y que yo era la responsable de conseguir a toda costa el tener una buena comunicación, a pesar de que mi expareja constantemente quería transgredir límites, controlar lo que yo hacía con mi tiempo, a dónde iba, a dónde vivía y qué hacía con mis ingresos. Por más que yo intentara mejorar esta comunicación, yo sentía todo el tiempo que este hombre quería imponer la forma en la que se harían las cosas, sobre todo con los niños, después del divorcio, que él quería fijar la cantidad que podía pasarle de pensión a los hijos y por último hacerlo como una alternativa. Yo te paso cuando yo pueda y lo que yo pueda. Fíjense ustedes a qué nivel. Y por más que yo me esforzara por conseguir ponernos de acuerdo en algo, no me estaba funcionando. Por un lado, yo hacía un esfuerzo por mantener esa armonía y él de alguna manera boicoteaba todo eso y se aprovechaba de este deseo, de este anhelo mío por mantener la armonía para imponer sus decisiones. De forma que cuando yo hacía un esfuerzo por, bueno, vamos a hacer esto, no, yo lo quiero de esta manera. Y esto me estaba generando muchos problemas emocionales en situaciones en las que nuestra expareja constantemente transgreda límites, busque controlar aspectos de nuestra vida y utilice para esto una comunicación manipuladora, que puede ser especialmente desafiante manejar esta situación de una manera efectiva. Lo fue para mí. Yo les voy a dejar aquí algunas recomendaciones. Y es que esta semana también me escribió una seguidora para contarme una historia similar. Y es que la maestra de la escuela le decía que ella tenía que hacer un esfuerzo por mantener la comunicación. Y ella sentía que todo el tiempo que ella hacía ese esfuerzo, este hombre se aprovechaba de esto y la trataba mal, a pesar de que ella había sido traicionada. Ella estaba asumiendo el divorcio que él quiso, que él impuso, pero él le hacía sentir a ella todo el tiempo culpable
de este divorcio, de esta separación, y aprovechaba estos momentos, estos intentos en los que ella trataba de mantener esta comunicación, porque todo el mundo la hacía responsable y le exigía a ella que mantuviera esa comunicación. Ella sentía que todo el tiempo este hombre la agredía. Por eso yo decido hoy, le mando un saludo especial a ella, pero he decidido también darles estas recomendaciones que ya les he dicho, yo no soy experta, pero son cosas que a mí me funcionaron. Y en primer lugar, establecer límites claros. Es crucial que establezcan estos límites en cuanto a la comunicación. Háganlo de manera escrita. Si ustedes tienen comunicación por WhatsApp, por Messenger, por lo que sea, de manera escrita establezcan estos límites. Tómense el tiempo de establecer estos límites, de escribirlos y de comunicárselos a su expareja. Definan claramente cuáles son los temas que necesitan ser discutidos y establezcan canales específicos para esta comunicación. Y si a pesar de esto la comunicación se vuelve inapropiada o agresiva, considere la posibilidad de utilizar medios escritos o herramientas de comunicación en línea para mantener también estos registros de interacciones. Yo en mi caso no lo pude conseguir. Aun cuando la comunicación se hacía de manera escrita, todo el tiempo yo era agredida por mensajes de texto y tomé la decisión de buscar asesoramiento legal. Si las negociaciones y acuerdos sobre temas importantes como la pensión alimenticia, como la custodia, no pueden resolverse de manera amigable, es posible que lo más oportuno sea buscar asesoramiento legal. Un abogado les puede proporcionar esta orientación sobre sus derechos y ayudarlas a establecer acuerdos que sean justos y respetuosos. Es importante también que practiquen el autocuidado. Siempre lo digo, en estas situaciones que son tan difíciles es esencial cuidar de tu bienestar emocional. Esto puede incluir buscar apoyo de amigos, de familiares o incluso de profesionales en la salud mental. Practicar ese autocuidado te ayudará a manejar el estrés y a mantener esta perspectiva saludable en tu vida. No cedas ante el control excesivo. Es importante reconocer cuando esta otra persona está tratando de ejercer un control excesivo sobre aspectos de tu vida. No puedes ceder ante demandas irracionales o intentos de manipulación. Mantente firme en tus límites y busca soluciones equitativas. Fíjense, no soluciones que te beneficien a ti solamente, sino soluciones que sean equitativas para ambos. Si ya no es posible, busca que intervenga un profesional. En mi caso, fíjense, les digo, mi vida resultó mucho más compleja porque yo no busqué la ayuda profesional adecuada. Desde el inicio de la separación, todo indicaba que yo tenía que buscar la ayuda de un profesional en este sentido. Y yo intenté, me esforcé por resolverlo yo misma. Y por último, yo les digo, cuando somos mujeres independientes, cuando somos mujeres racionales, cuando somos mujeres con amor propio, esto resulta muy incómodo para hombres que siempre han querido mantener un control sobre nosotras. Este es el caso de casi todas las mujeres con las que yo trato, que son mujeres independientes y los hombres quieren mantener un control sobre ellas, manipularlas, quieren conseguir cosas de estas mujeres y cuando no les es posible recurren a técnicas de manipulación, de burla, de chantaje y demás. Entonces, no cedas ante este control. Mantén tus límites y mantente firme. No te castigues. Utiliza esta mediación. Yo no lo pude hacer, pero lo intenté. Todo el tiempo, durante más de un año yo estuve, vayamos a una mediación, vayamos a una mediación, vayamos a una mediación, pero lo hice yo. No me encargué en ese momento de que fuera un abogado quien hablara con él y le dijera, mira, esto es lo que te conviene. Cuando un hombre está intentando mantener control sobre ti, todo lo que sea opinión tuya, todo lo que sea recomendación tuya va a ser rechazado. Y esto fue lo que pasó para mí. Un mediador facilita esta comunicación y ayuda a que ambas partes puedan llegar a acuerdos que los beneficien a ambos y sobre todo que beneficien a los hijos sin favorecer a ninguno de manera particular. Y muy importante, mantengan registros documentados. Yo hasta el día de hoy tengo todas las conversaciones guardadas de chat y yo he recibido amenazas de te voy a quitar a los niños, voy a demostrarle a todo el mundo que tú eres una PUTA, voy a demostrarle a todo el mundo que tú eres mala madre. Todo este tipo de cosas yo he recibido, pero yo mantengo un registro documentado que prueba que todo eso es
chantaje, manipulación, falta de respeto y cualquier otra forma de comunicación, estos registros pueden ser muy valiosos en caso de que sea necesario abordar la situación legalmente. Hasta ahora no me ha sido necesario, pero los tengo guardados. Una oyente del podcast me comentó que ella en estas circunstancias decidió el contacto cero y era la única manera en la que ella entendió que él dejaría de agredir su estabilidad, y ante esto apareció gente extraña que le decía que tenía que hacer algo para ponerse de acuerdo, cuando en realidad esta gente no conocía el comportamiento de su exmarido. La decisión de establecer este contacto cero puede ser una estrategia muy valiosa, chicas. Cuando la comunicación con una expareja se vuelve tóxica y perjudicial para tu bienestar emocional y para tu estabilidad, este contacto cero está diseñado para protegerte de situaciones conflictivas y permitirte enfocarte en tu propio proceso de recuperación. Sin embargo, para mí es muy comprensible que esta decisión pueda generar opiniones diversas, especialmente cuando involucra a miembros de la familia o personas cercanas a tu expareja. Entonces empiezas a recibir estos comentarios como que tú estás equivocada, vas a tener consecuencias graves cuando tus hijos crezcan y tus hijos te reclamen. Todo este tipo de historias que se cuenta la gente sin conocer cuál es tu realidad, cuál es la realidad de tus hijos, y empiezan a querer manipular de alguna manera y controlar tus decisiones. Para enfrentar este tipo de críticas externas, que yo también las viví, y es muy difícil reconocer cuando estas críticas son dañinas, porque hay muchas veces que vienen unas personas y te recomiendan ciertas cosas, pero establezcan límites, chicas. Expliquen de manera clara y respetuosa sus decisiones al establecer este contacto cero como medida para preservar su bienestar emocional y para manejar situaciones de manera saludable. Asegúrense de que las personas cercanas entiendan que esta lección está centrada en su propio autocuidado, pero no demasiado, porque hay personas que realmente no son ni muy cercanos a ti, ni muy preocupados por tus hijos, y en mi caso pasó, y yo establezcan estos límites y comuníquenlos de manera educada, de manera asertiva, sin detalles excesivos. No es necesario compartir detalles íntimos o conflictos sobre la relación de las parejas. Mantengan esta comunicación sobre este tema de manera general y centrada en esta necesidad que tenemos de espacio y de tranquilidad. Busquen el apoyo solo de personas de confianza. Si te sientes cómoda, comparte tus razones y decisiones con personas que sean de confianza y que puedan brindarte realmente apoyo. Ese respaldo de amigos cercanos, de familiares, es fundamental durante estos momentos desafiantes. Yo he notado que muchas mujeres me escriben y se abren, tienen una comunicación muy abierta conmigo, y percibo que en muchas ocasiones no han tenido la oportunidad de hacer esto con familiares cercanos. Muchas veces los familiares terminan siendo los principales boicoteadores de nuestras decisiones. En este caso, yo les digo siempre, pueden escribirme a coach@divorcioyliderazgofemenino.com o pueden hacerlo por las redes sociales, pero estoy muy abierta a ayudarles, a escucharles, a darles mi opinión o sencillamente contarles mi experiencia en ese sentido. No se limiten a contarme lo que les está sucediendo. Estoy muy abierta a eso. No me cuesta, me siento muy bien ayudándoles porque sé lo difícil que puede ser para muchas mujeres encontrar la ayuda adecuada y que en muchas ocasiones terminamos recibiendo una ayuda, y aquí lo digo entre comillas, que finalmente dificulta este proceso de recuperación emocional. Prioricen su bienestar y enfóquense en su proceso de recuperación. Tú eres la mejor jueza de lo que es necesario para tu propio bienestar. Si la decisión de contacto cero es lo que te permite encontrar paz y estabilidad, es una elección valiosa y respetable. Cuando una mujer se siente presionada por lograr una comunicación efectiva y la otra persona no está dispuesta a alcanzar un equilibrio, sino que recurre a tácticas destructivas como la burla, como el chantaje, la falta de respeto, esta situación puede volverse extremadamente desafiante y es muy perjudicial para este bienestar emocional. Les voy a hablar de algunas de las consecuencias y estrategias que podemos encontrar para afrontar este tipo de situación. Pero esta semana yo también compartí en redes sociales un texto que dice así: yo tenía la creencia de que la comunicación era la base de todo, pero al final es la comprensión, porque puedes decir todo lo que quieras, pero si alguien no está dispuesto a entender, todo sigue siendo caos. La comprensión es la base de la comunicación. Si alguien está dispuesto a entenderte, a escucharte
y no solo a emitir su criterio o a imponer su opinión, entonces es posible la comunicación. En estos casos, cuando nosotras estamos intentando la comunicación ante alguien que no está dispuesto ni siquiera a escucharnos o a comprendernos, lo más inteligente, lo más sabio es guardar silencio y parar, dejar de insistir, reconocer que estamos teniendo una comunicación no efectiva porque no estamos siendo escuchadas. Esto tiene una consecuencia destructiva porque hay un impacto directo en nuestra salud mental. Cuando nos exponemos continuamente a este tipo de comunicación, podemos provocarnos ansiedad, depresión y estrés emocional. Esto deteriora también nuestra autoestima. Cuando hay burla, cuando hay chantaje, cuando hay falta de respeto, esto puede socavar nuestra autoestima y puede deteriorar nuestra confianza en nosotras mismas. Empezamos a dudar de nuestra valía y de nuestras habilidades. Empezamos a tener dificultades en nuestras relaciones interpersonales. Fíjense, esto puede repercutir también en nuestras relaciones con otras personas, porque estas tácticas destructivas pueden afectar no solo nuestra relación con nuestra expareja, sino también con las futuras relaciones de pareja que podamos tener. ¿Cómo puedes confrontar este discurso negativo? Es crucial que para enfrentar o confrontar estos patrones de pensamientos destructivos, identifiques y cuestiones estos pensamientos negativos, practica la autocompasión, practica el perdón a ti misma y también hacia tu expareja, pero no es obligatorio ni es inmediato. Tómate tu tiempo, crea un espacio para ese crecimiento personal, haz terapia, haz un proceso de autorreflexión con herramientas que pueden ser muy efectivas como el mindfulness y trata de mejorar este discurso interno. Cultiva la autoconciencia y conéctate de manera consciente con tus pensamientos. Adopta una mentalidad positiva basada en afirmaciones constructivas. La práctica de la aceptación y el perdón tanto hacia los demás como hacia nosotras mismas abre un camino hacia la curación emocional. ¿Cómo puedes cultivar estas habilidades? Les voy a ayudar con unos pasos claves para este proceso de meditación. Y muchas me dicen, es que yo no tengo tiempo para meditar. Yo a veces, sentada en la oficina, cierro los ojos y medito. Unos 5 minutos máximo lo hago. Hagan una práctica regular, dediquen un tiempo de meditación. En Spotify hay muchos sitios de meditaciones guiadas de solo 5 minutos. Puedes comenzar con sesiones cortas y gradualmente extender ese tiempo a medida que te sientas más cómoda. Hagan enfoque en la respiración, en la atención a la respiración, que es una técnica muy común del mindfulness. Observen su respiración sin tratar de cambiarla y esto ayuda también a calmar esa mente y a aumentar la conciencia en el presente. Y exploren esos pensamientos. Durante la meditación, observa tus pensamientos sin juzgarlos. Esto fomenta esta autoconciencia al identificar estos patrones de pensamiento recurrentes. Mantengan esta mentalidad positiva con afirmaciones constructivas. ¿Cómo se hace esto? Identificando las creencias negativas que tienes sobre ti misma y desafiándolas, preguntándote todo el tiempo si son realmente ciertas y cómo podrías cambiarlas. Por ejemplo, te llega el pensamiento de que eres mala madre. ¿Realmente soy mala madre? Porque yo recibía esta comunicación todo el tiempo. Eres mala madre porque decidiste el divorcio. Y esto yo empecé a cuestionármelo. ¿En serio soy mala madre? ¿Soy realmente mala madre? ¿Cómo puedo cambiar este pensamiento sobre mí? Hagan afirmaciones positivas, o sea, creen estas afirmaciones que reflejen sus fortalezas, su resiliencia y su capacidad para superar estos desafíos. Repitan estas afirmaciones regularmente para fortalecer esta mentalidad positiva y hagan ese foco en el crecimiento personal. Visualicen su proceso de crecimiento, visualicen su proceso de divorcio, visualicen las oportunidades que tienen para crecer y para aprender. Enfóquense en esas lecciones aprendidas y en cómo pueden evolucionar de manera positiva. Acéptense y perdónense. La aceptación de estas emociones permite sentir cuándo surgen, tanto las positivas como las negativas, y no implica el juicio, es un reconocimiento solamente y esta validación de esos sentimientos. Hagan esta práctica de perdón, que no es necesariamente para absolver a la otra persona, sino para liberarnos de este sentimiento. Trabajen en perdonar tanto a su expareja como a ustedes mismas, y esto no implica que olvides las cosas, sino que sueltes esa carga, que no te pertenece, no es tuya, y está muy asociada a tu dolor.
hagan ese enfoque en el presente. La aceptación y el perdón te permiten vivir plenamente en el presente. El coaching emerge como un recurso valioso en este viaje de transformación. Puedo trabajar contigo para identificar y cambiar estos pensamientos de patrones perjudiciales. El rol transformador del coaching te brinda apoyo, orientación y puedo ser tu aliada clave en este proceso de cambio. El viaje después de un divorcio puede ser muy desafiante, pero en cada desafío reside una oportunidad de crecimiento y de renacimiento. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado y espero tenerles la próxima semana. Hasta entonces, abur abur.